se podría ver que en el castillo. Viren ingresaría a su oficina aunque se le vería un poco diferente, pero no se notaría bien por la oscuridad de la habitación. Pero Viren se acercaría a un librero que al presionar cierto libro el librero se daría la vuelta así dejando ver unas extrañas plantas que brillaban de un color celeste aunque en las plantas también habían unas mariposas que brillaban de diferentes colores cada una. Buenos días. Pequeños rayos de sol, diría Viren mientras veía a las mariposas. Una mariposa se acercaría a la mano de Viren, quien entendería su dedo para que la mariposa se posara. Hay una voluntaria, qué amable, diría Viren mientras se le formaba una sonrisa en el rostro. Afuera de la oficina de Viren se podría ver una gran luz de color morado que salía por la puerta. Pasado unos segundos la luz desapareció a la vez que Viren salía de la habitación, pareciendo que tenía más energía que antes. Viren se iría del lugar pero antes de que cerrara la puerta se vería que la mariposa estaba muerta en el suelo y que habría perdido su brillante color ya que ahora solo tenía un tono gris y apagado. Con el grupo estos estaban descansando a la orilla del río. Ezra y Rayla se encontraban durmiendo, pero Goku se encontraba haciendo guardia y Kayum estaba viendo el cubo que buscaron con intriga, pero se le ocurrió una idea y sacó su roca primaria. Al hacerlo el cubo estaría brillando, o más bien la marca que simbolizaba el cielo estaría brillando de un color azul. Kayum al ver esto se quedaría más intrigado, pero un pensamiento le vino a la mente y decidió acercar el cubo a Rayla, quien estaba durmiendo en el suelo. Kayum al acercar el cubo la marca con forma de luna empezaría a brillar de un color blanco. Kayum alejaría el cubo así viendo que dejaría de brillar la marca de la luna. Kayum volvería a acercar el cubo ocurriendo lo mismo y de nuevo lo alejaría y lo acercaría, así estaría por unos segundos pero Rayla ya harta de que Kayum le acercara el cubo le agarraría la mano a Kayum y se sentaría con enojo. Más te vale de que dejes de hacer eso, ¿entendido? Preguntaría Rayla con enojo mientras alejaba a Kayum. Ayer dijiste que esto era inútil. Pero ahora. Ya sabes lo que puede hacer, diría Kayum mientras apuntaba al cubo. Oh. Sí. Es un juguete que brilla, diría Rayla con sarcasmo. Exacto. Diría Kayum feliz. Exacto, diría Rayla con aburrimiento. Iré a buscar algo para comer, diría Rayla mientras se paraba. No es necesario, recogimos mucha comida en la cabaña Banter, diría Ezra mientras mostraba su mochila que estaba llena de pan. Pensé que esto servía para pelear, diría Rayla mientras agarraba un pan. Rayla estaría moviendo el pan como si fuera una de sus dagas, pero al hacerlo sentiría un gran dolor en su mano izquierda, provocando que soltara el pan, el cual caería sobre una piedra que se partiría en dos. No es comida, creo, diría Ezra mientras empezaba a masticar un trozo de pan. No gracias, diría Rayla mientras se iba del lugar estando nerviosa, aunque Goku vería extraño el que Rayla soltara el pan mientras se notaba que sintió dolor. Qué raro. A pesar de que ese pan está duro, no debería causarte dolor con solo moverlo, además de que parece que fue un dolor bastante grande, así que no puede ser solo un calambre, algo tiene que pasarle a su mano, pero estoy sacando conclusiones apresuradas así que debo esperar un poco y si muestra más señales de dolor, tendré que ver qué es lo que le pasa. Esto lo pensaría Goku mientras veía cómo Rayla se alejaba del resto. En el castillo se podría ver a Viren ingresando a la sala real, aunque él solo venía por solo una cosa, y era el trono que estaba al final de la habitación. Viren estaría viendo el trono con malicia mientras se acercaba a él, pero una voz lo interrumpiría. Sabía que te encontraría aquí, diría Gren quien estaba al lado de Amaya. Debemos hablar, diría Gren interpretando lo que dijo Amaya. Viren solo daría una mirada de enojo, pero aceptaría la petición con Rayla. Esta se encontraba sentada en un risco que dejaba ver una parte del bosque. Rayla estaría viendo su mano izquierda que tenía el listón. Rayla sacaría una de sus dagas y intentaría cortar el listón, pero sería inútil. ¿De qué está hecha esta cosa?, diría Rayla con frustración mientras intentaba cortar el listón, pero al final no lo lograría, así que se rendiría y solo se quedaría viendo el paisaje. Pero un grito de ayuda que provenía de Kayum la alertaría y rápidamente recogería su daga y se empezaría a dirigir donde los demás. Pasado unos segundos Rayla llegaría al lugar donde estaban los demás poniéndose en pose de pelea. Ya llegué. ¿Cuál es el problema?
diría Rayla seriamente mientras observaba a todas partes, pero al mirar en cierta dirección vería a Kayum quien estaba emanando una gran cantidad de rayos de su mano izquierda. Trato de hacer el hechizo de Claudia. Pero no sabe cómo terminarlo, diría Ezra explicándole lo que pasó a Rayla. Le dije que era una mala idea pero no me hizo caso Príncipe Kayum, diría Goku mientras veía a Kayum. Sí. Lo sé. Fue una mala idea pero ¿cómo hago que esto pare? Preguntaría Kayum estando alarmado por la situación. Cuando lanzas un hechizo generas una palabra, frase o algo en draconiano antiguo, diría Rayla analizando las posibles soluciones. Ok. Bueno, ¿alguien aquí habla dragón? Porque yo no hablo dragón, diría Kayum nerviosamente. Príncipe Kayum, usted le copió el hechizo a Claudia, pero no sabe cómo terminarlo. Dígame si acuerda si Claudia terminó la frase para lanzar ese hechizo. Preguntaría Goku mirando a Kayum. No, pero justo cuando la encadené ella me llamó Full, diría Kayum intentando recordar la frase que dijo Claudia. Full. Quizás te quiso decir tonto, diría Rayla mientras miraba a Kayum. Ok. Perdón, sé algunas palabras en draconiano así que solo déjame pensar. ¿Sabes qué? Solo voy a lanzarla, diría Kayum con una sonrisa que... ¡No! Diría Rayla alarmada. Sí. Solo te voy a lanzar la roca primaria, diría Kayum mientras alzaba la roca. Suena como una buena idea, diría Ezra mientras veía a los demás. Eso es una pésima idea Príncipe Kayum, lanzar una roca primaria que está emanando rayos es una idea terrible, diría Goku intentando detener a Kayum. No la lanzaré, solo la arrojaré suavemente, diría Kayum mientras veía a Goku. No lances ni la arrojes, diría Rayla mientras movía sus manos en señal de negación. Kayum solo se quedaría viendo la roca pero daría una sonrisa. Prepárense. Diría Kayum mientras arrojaba la roca en dirección de Rayla. Rayla pondría sus manos al frente mientras cerraba los ojos pero una mano atraparía la roca primaria así causando que una gran luz color blanco cubriera todo el lugar. Estoy bien, me alegro que esto acabara, diría Kayum mientras se relajaba en el suelo, pero todos verían que Goku tenía agarrada la roca primaria aunque lo más destacable era que tenía su pelo erizado por la electricidad, pero Goku caería al suelo estando inconsciente mientras su armadura empezaba a emanar unos pequeños rayos. ¿Qué le pasa a Goku? Preguntaría Ezra preocupado. Simple. Su armadura está hecha de metal el cual es un material el cual amplifica los rayos, es decir que cuando él agarró la roca primaria los rayos que emanaban de esta empezaron a electrocutarlo pero debido a que tenía su armadura los rayos eran más potentes y por eso cayó al suelo inconsciente, diría Rayla explicando lo que le pasó a Goku. Lo siento Goku, estaba tan emocionado por aprender a usar magia que provoqué que te lastimaras. En verdad lo siento, diría Kayum mientras se acercaba al inconsciente Goku. No te escucha, está inconsciente, así que te disculparás cuando despierte. Por ahora tenemos que seguir avanzando. Entre más rápido llevemos el huevo a Shadia más rápido acabaremos con la guerra, diría Rayla mientras se preparaba para caminar. Hay que seguir el camino. Espera. Goku está inconsciente y no podemos llevarlo así, además ¿por qué cansarnos yendo caminando, cuando podemos dejar que el río haga el trabajo? Diría Kayum explicando lo que tenía pensado. No. Olvídate del bote. Iremos por tierra a partir de ahora, diría Rayla seriamente porque el río va en esa dirección y se mueve más rápido de los que iríamos a pie. Digo, ¿ya viste esas piernas? Preguntaría Kayum mientras señalaba a Ezra. Ezra estaría intentando agarrar unas frutas de un árbol pequeño pero no podría porque sus piernas eran muy pequeñas. Pero si tengo lindas piernas, diría Ezra mientras veía sus piernas. Caminaremos. Punto final, diría Rayla mientras empezaba a caminar. ¿Acaso hay alguna razón por la cual no quieras subir al bote? Preguntaría Kayum con malicia. No. No hay ninguna razón secreta, diría Rayla mientras veía a Kayum. Ya entiendo. Entonces eres una guerrera elfa que hace acrobacias por los aires, escala árboles, que lanza apuñaladas, pero le temes a unas cuantas gotas de agua. Preguntaría Kayum mientras se aguantaba la risa. Rayla estaría a punto de decir algo pero se quedaría callada. Eso es tierno, diría Ezra mientras se acercaba a los demás. De acuerdo, iremos en ese estúpido bote.
diría Rayla mientras caminaba malhumoradamente al bote. Espera. Diría Kayum llamando a Rayla. ¿Y ahora qué? Preguntaría Rayla estando molesta. Necesitaremos tu ayuda para mover a Goku, diría Kayum mientras intentaba levantar a Goku bien. Diría Rayla molesta. Rayla intentaría levantar a Goku pero apenas podría levantarlo del suelo. ¿Cómo es posible que pese tanto? Preguntaría Rayla con esfuerzo. Bueno, él es mayor que nosotros, es más grande y tiene una armadura que no es nada liviana, diría Kayum mientras también intentaba levantar a Goku. Entonces saquémosle esa armadura, diría Rayla mirando a Kayum. Dudo que podamos hacerlo ya que eso igual pesa, además de que no estoy seguro el cómo se tomará eso Goku. Diría Kayum nervioso por lo que podría pasar si le sacan la armadura a Goku. Entonces, ¿qué propones hacer? Preguntaría Rayla mirando a Kayum. ¿Por qué no simplemente lo despiertan? Preguntaría Ezra mientras veía a los dos. Claro, como no se me ocurrió antes. Diría Kayum mientras bajaba la cabeza con desánimo. Bien, entonces, Rayla se agacharía y miraría la cara de Goku. Oye, despierta. ¿Qué estás haciendo? Preguntaría Kayum algo enojado. Trato de despertarlo, creo que era muy obvio notar eso, diría Rayla con una cara aburrida. No, mira y aprende. Kayum sacaría una barra de pan y la pondría cerca de la cara de Goku. Hey Goku, es hora de comer, diría Kayum mientras movía la barra de pan. De repente Goku se despertaría agarrando la barra de pan empezando a comerla. ¿Ves? A Goku le encanta la comida así que puedes usarla para despertarlo, diría Kayum mientras miraba a Rayla. Estaba bueno, diría Goku un poco alegre. Esperen, ¿qué pasó? Preguntaría Goku confuso. Eso no importa ahora, diría Kayum nervioso. Atrapaste la esfera de Kayum lo cual hizo que te diera una descarga eléctrica, diría Ezra mientras jugaba con Byte Ezra. Diría Kayum enojado. ¿Con qué fue eso? Diría Goku mientras se tronaba los nudillos. Kayum se pondría aún más nervioso mientras miraba que Goku tenía una sonrisa siniestra. Bueno, ya no importa. Total, fue un error mío al atrapar la esfera, diría Goku mientras se cruzaba de brazos. Kayum se calmaría pero respiraría agitadamente por el susto que sintió. Bueno, es momento de irnos, diría Goku mientras subía al bote. Los demás también subirían al bote, así siendo llevados por la corriente del río. En el castillo. Se vería a Viren, a Maya y a Gren. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Diría Gren interpretando lo que dijo Amaya. Lo dices como si yo hubiera invitado a los elfos, diría Viren algo molesto aunque lo escondía. Tuve que dejar nuestra fortaleza en la brecha. ¿Tienes idea del peligro que hay cerca de la frontera? Hice todo para proteger al rey Yarrow, arriesgué mi propia vida, diría Viren mientras miraba a Amaya. Entonces, ¿qué pasó? Fue él. Su obstinación no dejó que yo lo ayudara. Sabes muy bien que su orgullo era más importante para él que su vida, diría Viren con algo de enojo. ¿Tú querías que esto pasara? Diría Amaya en lenguaje de señas. ¿Cómo te atreves a pensar eso? Diría Viren con enojo notable. Su muerte te da la oportunidad perfecta, diría Amaya en lenguaje de señas. Su muerte me devastó. Diría Viren alzando la voz. Entonces honra su muerte, encuentra a sus hijos, diría Gren interpretando lo que dijo Amaya. Se fueron a Maya, los atrapó un elfo de luna. Si todavía no están muertos no faltará mucho, diría Viren mientras se acercaba al trono. Un trono vacío es un símbolo de debilidad, una invitación para que nos destruyan, diría Viren mientras tocaba un poco el trono. Ante esto Amaya y Gren mirarían a Viren seriamente. Debemos defender Catolis, y los reinos humanos contra todo lo que viene. Yo puedo ayudarnos, desde aquí, diría Viren mientras apuntaba al trono. Amaya solo negaría con la cabeza. Crees que soy oportunista, pero mis intenciones no podrían ser más nobles. Soy un simple servidor y habitante de Catolis, soy un servidor como tú y todos los demás. Diría Viren mientras chocaba la punta de su bastón contra el suelo. Esa ropa, tus cosas, tu oficina y todo lo que tienes es demasiado caro como para pertenecer a un simple servidor, ya que casi nadie de los que sirven a Catolis tiene lo mismo que tú, diría Amaya en lenguaje de señas. ¿No me crees? Entonces, tómalo. Vamos, siéntate. Te apoyaré como reina regente.
Reuniré al Consejo Superior y le avisaré a los otros reinos de la Pentarquía, diría Viren seriamente, el trono quedará vacío hasta que encontremos a los niños, diría Amaya en lenguaje de señas. Viren solo se iría enojado de la habitación ante la mirada de Gren y Amaya. Con el grupo. Estos se encontraban navegando en la corriente del río mientras que Goku y Kayum remaban para no chocar con alguna piedra, aunque Byte se encontraba jugando con el agua pero Ezra lo sacaría del agua. Byte. ¿Sabes que no debes hacer eso? Nada de jugar con el agua, diría Ezra regañando a Byte. A Byte le encanta el agua, aunque debería temerle. ¿Quieres saber por qué se llama Byte? Preguntaría Kayum a Rayla. No realmente, diría Rayla aunque se le notaría algo rara, te lo diré de todas formas, es un juego de palabras. Byte significa cebo y se supone que los sapos luminosos son deliciosos, susurraría Kayum a Rayla quien miraría a Byte. ¡Qué asco!, diría Rayla con asco en sus palabras, los pescadores los usan para pescar peces grandes, así que por eso lo llamamos Byte o cebo jajaja, Así es el humor de mi padrastro, por eso debemos tener cuidado con que no se meta al agua. Oigan, él no sabe que es sabroso así que SSSHHH, diría Ezra algo enojado, es lo más aburrido que alguien podría contarle a alguien, diría Goku en sus pensamientos, con Amaya. Estas junto a Gren habían llegado al lugar donde se le hizo el funeral a Arrow, pero estos se dirigirían a una estatua que tenía la forma de una chica montada en un caballo mientras extendía su mano con una sonrisa en el rostro. Amaya se arrodillaría enfrente de la estatua sacando una vela encendiéndola gracias a otra vela que estaba prendida. Amaya empezaría a mover sus manos diciendo algo en lenguaje de señas mientras era vista por Gren quien no diría nada, pero un relincho de un caballo llamaría la atención de Gren quien al mirar de dónde vino el relincho vería que se trató del caballo de Viren quien venía con una mirada tranquila. Viren se bajaría del caballo para después acercarse a la estatua estando al lado de Amaya quien lo miraría con una mirada triste. ¿Podría encender una vela? Preguntaría Viren con comprensión. Amaya dejaría que Viren encendiera una vela así Viren se arrodillaría frente a la estatua encendiendo una vela mientras era visto por Gren, quien se relajaría y juntaría sus manos detrás de su espalda. Con el grupo. Se podría ver a 3 de ellos que estaban relajados en el bote, pero uno de ellos estaba arrodillado en la parte frontal del bote. ¿Estás bien? Preguntaría Kayum a Rayla, de maravilla. Es que me encantan los botes por eso estoy así, para estar más cerca de diría Rayla apenas ya que se sujetaba la boca queriendo vomitar por las náuseas. Kayum miraría a Ezra y a Goku pero el último solo levantaría sus hombros dando a entender que no tenía ni idea de qué hacer. ¿Qué tal esto? Te haré 5 preguntas y tú tienes que responderlas todas. Diría Kayum alegre. No gracias, diría Rayla aún estando mal. Vamos. Es un juego divertido, te ayudará a despejar la mente, diría Kayum intentando convencer a Rayla. 5 preguntas. Ni una más, diría Rayla mirando a Kayum. Siempre oímos cosas locas sobre Shadia, como que es un lugar donde en todo lugar existe la magia, ¿es cierto? Preguntaría Kayum curioso. Sí. Es verdad. Siguiente pregunta, diría Rayla mientras se acomodaba en el bote. Debe ser raro que en cada lugar en donde mires haya magia, diría Kayum mientras veía a Rayla. No es raro, en Shadia la magia está en prácticamente todo, diría Rayla mientras miraba el río. Es como decir que en cada lugar a donde ves haya naturaleza. Es como parte de la vida o de todo, ¿entiendes? Diría Rayla más alegre. Ya quiero verlo. Suena maravilloso, diría Kayum feliz. Sí. Sí lo es, diría Rayla alegre. ¿Lo ves? ¿Está funcionando? ¿Te sientes mejor? Preguntaría Kayum alegre. Quizás. Haz tu siguiente pregunta, diría Rayla calmada. De acuerdo. Pregunta 2. ¿Cómo son tus padres? Preguntaría Kayum con duda. Ellos murieron, diría Rayla mientras apartaba la mirada. Rayla, yo no quería recordarte eso, diría Kayum apenado y triste. Está bien, no importa, diría Rayla mientras le daba la espalda a Kayum. Bueno, Goku, ¿qué tal si le haces las últimas 3 preguntas a Rayla? Preguntaría Kayum nerviosamente. Goku miraría a Kayum para después mirar a Rayla.
¿Qué sentiste cuando te dijeron que vendrías para el reino de los humanos? Preguntaría Goku mirando a Rayla. No lo sé, sentí emoción, adrenalina y algo de miedo, ya que estamos en tiempos de guerra y sentía miedo de lo que podría pasar, además de que era una tierra nueva y temía lo diferente que podía ser. Pero al final no está tan mal, es un lindo lugar, diría Rayla un poco más alegre. ¿Crees que si devolvemos este nuevo se acabará la guerra? ¿Y qué piensas de la guerra? Preguntaría Goku intrigado por lo que diría Rayla. Debería ser así, esta guerra inició porque los humanos mataron y destruyeron el huevo del príncipe dragón. Pero cuando lo devolvamos ya no habrá razón para seguir peleando, y creo que esta guerra solo está causando caos y muerte. Además de que no estamos ganando nada con esto, esta guerra inició solo para buscar venganza de los humanos. Pero eso no está solucionando nada, solo están muriendo elfos y humanos por igual, diría Rayla mientras tenía una mirada seria. Ya veo. Última pregunta, ¿extrañas a tus padres? Preguntaría Goku mientras veía el río. Ante esta pregunta Kayum se pondría nervioso, pero Rayla miraría a Goku a los ojos, quien le devolvía la mirada, pero la mirada de Goku mostraba tranquilidad y comprensión. No. La verdad no los extraño, después de todo. Ellos murieron cuando yo era un bebé, así que no tengo algún recuerdo de ellos, diría Rayla mirando para otro lado. Ya veo, diría Goku mirando al frente. Sí que eres mala ocultando tus emociones, pensaría Goku en su mente, pero de repente la corriente se volvería poco a poco más fuerte, lo cual llamaría la atención de Goku. Qué extraño, porque la corriente es más fuerte. Oye Rayla, ¿en verdad le temes al agua? Preguntaría Goku mientras se ponía de pie. No más preguntas, diría Rayla un poco cabizbaja. Sí, pero es que... Mira. Diría Goku apuntando al frente llamando la atención de todos. Todos verían que se estaban dirigiendo a una cascada, lo cual le causó un gran terror a Rayla. Llévanos a la orilla. Llévanos a la orilla. Diría Rayla asustada. No puedo, la corriente es muy fuerte. Diría Goku mientras se dirigía a la parte de atrás del bote. Lo admito, odio el agua. Me causa terror y me dan náuseas. Diría Rayla mientras se ocultaba y se agarraba al bote. Goku agarraría a Rayla y la pondría al lado de Kayum y Ezra. Sujétense. El bote caería por la cascada logrando mantenerse a flote, pero la corriente los movería para diferentes direcciones, así chocando con algunas piedras. Goku estaría sujetando a los demás, aunque Ezra y Kayum se estaban divirtiendo, al contrario de Rayla, quien estaba asustada y tensa. Con Amaya. Tu hermana lo ayudó mucho. Arrow me decía que no era tan fuerte o valiente como la reina Sara y creía que era. Pero todos los días intentaba mejorar más y más, para estar a la altura de lo que la reina Sara y veía en él. Diría Viren mientras miraba a Amaya con una pequeña sonrisa. Ella era comprensiva y paciente, a menos de que te comieras la última tarta de jalea, diría Amaya en lenguaje de señas. Jajajaja, no volví a cometer ese error, diría Viren mientras se secaba una lágrima por la risa. Tenía un paladar dulce y un puño de hierro, diría Amaya en lenguaje de señas. General Amaya, me disculpo por lo que pasó en la sala del trono, pero me ayudó a ver la verdad, diría Viren con una media sonrisa. ¿Y por qué fue tan difícil? Diría Gren interpretando lo que dijo Amaya. Estaba cegado por el gran amor que le tengo a nuestro reino y a la humanidad misma, diría Viren mientras veía a Amaya. Comandante, traiga al bufón, creo que hemos encontrado a alguien perfecto para su reemplazo, diría Gren interpretando lo que dijo Amaya. Jeje, los príncipes son lo primero, encontrarlos es la principal tarea del reino de Catolis, diría Viren con una sonrisa. Bien, piensas igual que yo, partiré al atardecer con un equipo de rescate, diría Amaya en lenguaje de señas mientras se retiraba del lugar. Entiendo, pero déjeme preguntar algo, ¿qué sucederá con la brecha? Preguntaría Viren mientras veía cómo se iban Amaya y Gren. ¿Qué quieres decir? Preguntaría Amaya en lenguaje de señas. Usted dijo que la situación en la frontera es crítica, diría Viren mientras se acercaba un poco a Amaya. Ve al grano, diría Amaya en lenguaje de señas con una mirada seria. Si usted no está para comandar a las tropas, ¿cree que resistirán un ataque? Si la brecha cae, el enemigo entrará a Catolis y no me puedo imaginar la muerte y el caos que ocasionarán, diría Viren con una mirada seria. Entonces, ¿qué sugieres?
Preguntaría Amaya en lenguaje de señas, regrese a la frontera, es donde más la necesitan, un grupo de nuestros mejores hombres partirá a buscar a los príncipes, y si aún duda de mis intenciones, le pediré a mis hijos Soren y Claudia que lideren esta expedición, diría Viren mirando a Amaya, claro que dudo de tus intenciones, y tus hijos no liderarán el rescate. Le encargaré esta misión al comandante Gren. Ese soy yo, diría Gren sorprendido, ante esto Viren solo pondría una mirada de enojo. Con el grupo. Estos habían caído por una última cascada, estando en un gran lago el cual estaba bastante tranquilo. Enfrentarte tu miedo, dime, ¿ya no le temes al agua? Preguntaría Callum alegre, nunca le he sentido más miedo al agua, diría Claudia quien tenía todo el pelo mojado, oh, bueno no importa, pasamos un buen rato, diría Callum con una sonrisa, oigan chicos, ¿dónde está Bite? Preguntaría Ezra a los demás, pero un rugido llamaría la atención de la mayoría, viendo que Bite recién había caído por la cascada. Bite. Ven rápido. Usa tu nado de rana. Diría Ezra mientras veía a Bite. Bite empezaría a nadar en la dirección del bote el cual se estaba moviendo a la orilla, pero Callum usaría el remo para impedir que el bote se moviera, así Bite llegaría al bote siendo recibido por Ezra. Bite, no vuelvas a alejarte, ¿entendido? Diría Ezra regañando a Bite. Bite solo cambiaría su color de amarillo a un color morado mostrando su descontento. ¡Ah, qué desastre!, diría Rayla mientras se sujetaba la cabeza, sí lo sé, es un gran desastre, incluso mis calcetas son un desastre, diría Callum con emoción en su voz, a veces me pregunto qué cosa es considerado malo para ustedes dos, diría Goku mientras se acomodaba en el bote, bueno, debería ser algo bastante malo como para que lo consideráramos malo, diría Callum mientras veía a Goku. De repente una gran luz de color azul empezaría a emanar del cubo llamando la atención del grupo. Ezra agarraría el cubo viendo que era la runa del océano la cual estaba brillando. Es la runa del océano, pero ¿por qué está brillando? Se preguntaría a sí mismo Callum. De repente el bote junto con el grupo serían mandados a volar ya que un gran pez los había empujado. Ya entendí. Diría Callum antes de caer al agua. Callum, Ezra, Bite y Goku caerían al agua pero Rayla lograría caer en tierra. Oh tierra, dulce y firme tierra, diría Rayla mientras besaba la tierra, pero un gruñido llamaría su atención viendo que Bite estaba siendo perseguido por el pez. Chicos, Bite está en peligro. Gritaría Rayla llamando la atención de los demás. ¿Qué dijo? Preguntaría Callum a los demás, no lo sé, pero intenten llegar a la orilla, diría Goku a los príncipes. El pez intentaría comerse a Bite, pero este estaría en la cabeza del pez. Depende de mí, ¿no? Adiós tierra, te extrañaré. Rayla subiría a un árbol para dar un salto logrando llegar a un tronco que estaba en el agua. Vamos Rayla, hazlo por la rana. La rana odiosa que te odia. Diría Rayla para sí misma. Rayla se pararía en el tronco mientras sacaba sus dagas, preparándose para saltar encima del pez. El pez pasaría al lado de Rayla, quien saltaría y usaría una de sus dagas para sujetarse al pez. Rayla lograría tomar a Bite pero se estaría sujetando para no caer del pez. Los demás lograría llegar a la orilla, pero Goku se estaría quitando su armadura. ¿Qué estás haciendo, Goku? Preguntaría Callum a Goku. Con esto puesto seré más lento en el agua, diría Goku terminando de quitarse la armadura. Goku subiría a la copa de un árbol esperando que el pez estuviera cerca. Cuando el pez estaba cerca de él Goku saltaría y estaría cargando un fuerte golpe que lo conectaría en la cabeza del pez logrando noquearlo. Goku agarraría a Rayla y a Bite llevándolos a la orilla. Maldición, ir en bote sí que fue difícil, diría Goku acostado en el suelo, no vuelvo a subir a otro bote en mi vida, diría Rayla acostada en el suelo, en el castillo. Se podría ver a las tropas de Amaya y a la mencionada preparándose para partir. Le he avisado a Corvus sobre la muerte del rey Arrow, diría Amaya en lenguaje de señas. ¿Viren sabe que Corvus está rastreando a los príncipes? Preguntaría un guardia. No confíen en Viren. Podría ser dentro de un mes o de un año, pero nos traicionará, diría Gren interpretando lo que dijo Amaya. Tendré cuidado, diría Gren pero sería interrumpido por Amaya. Amaya le diría algo a Gren en lenguaje de señas para después darle un abrazo. Amaya se subiría a su caballo pero vería que Viren y Soren se estaban acercando.
Espero que me avisen cuando encuentren a los príncipes, diría Amaya en lenguaje de señas. Por supuesto, enviaré un mensaje a la brecha, diría Viren dando una reverencia. Amaya y sus tropas se irían del castillo ante la mirada de Viren, Soren y Gren. Gren. Malas noticias, hubo un cambio de planes, diría Soren con una sonrisa. ¿De qué estás hablando? ¿De qué está hablando? Preguntaría Gren a Soren. He decidido que estarás fuera del equipo de rescate y que mi hijo encabezará al equipo, diría Viren a Gren que. La general Amaya dijo claramente que yo debía encabezar la misión de rescate, diría Gren molesto. Creo que hubo un malentendido, organizaré una reunión para que podamos discutir tus inquietudes, que sea en un lugar tranquilo. ¿Qué tal a las 9? Preguntaría Viren a Gren. Sí, está bien. Estoy libre a las 9, diría Gren calmándose, con el grupo. Se podría ver que estos se estaban preparando para seguir caminando aunque ya estaba atardeciendo. Muchas gracias Rayla. Sin ti Bait hubiera sido comida, diría Ezra tapándole las orejas a Bait en la última parte. Fuiste muy increíble Rayla, diría Kayuma. Rayla, no, ya se los dije. Me aterra el agua, diría Rayla apenada. Sí, pero a pesar de eso, cuando viste que Bait estaba en peligro fuiste a rescatarlo sin importarte tu miedo. Nada mal para un elfo, diría Goku recostado en un árbol. Pero ¿por qué le tienes tanto miedo? Eso no importa, después de todo no es malo sentir miedo, diría Ezra alegre. Rayla miraría a Goku quien no diría nada. Supongo que le tenía miedo a tener miedo, diría Rayla mirando el lago. Eso es irónico, pero ahora sabes que no tienes miedo de tener miedo, diría Kayuma. Rayla, eso es profundo pero estúpido. Jeje, pero el sentir miedo es lo peor que le puede pasar a un asesino, ¿no es así? Preguntaría Goku a Rayla. Sí, así es. Los elfos de luna jamás deben mostrar miedo, diría Rayla sin ver a Goku. Eso es triste, diría Ezra. Así debe ser, los elfos de luna somos guerreros y asesinos que se entrenan para la batalla y para matar a quien sea, por eso no debemos mostrar miedo. El miedo solo muestra debilidad. Hace rato me preguntaron sobre mis padres y si los extrañaba. Una respuesta es cierta y la otra es falsa. Mis padres no murieron. Pero desearía que si lo hubieran hecho, diría Rayla con enojo en sus palabras. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntaría Kayum. Mis padres pertenecían a una élite de guerreros. La Guardia Dragón, 8 elfos encargados de proteger el huevo del príncipe dragón. Los dragones tormenta solo ponen huevos cada 1000 años. Así que ese huevo es valioso e inusual, pero cuando los humanos mataron al rey de los dragones. La Guardia Real. Mis padres. Fallaron en su deber y huyeron. Estoy avergonzada, diría Rayla bajando la cabeza, y por eso estoy aquí. Vine aquí para buscar venganza, pero cuando vi ese huevo todo cambió, y ahora este es un viaje de redención, diría Rayla mirando a los demás. Así que buscas arreglar el error que cometieron tus padres, diría Goku de forma seria. Así es, esto va a redimir la reputación de mi familia, diría Rayla mirando a Goku. Está bien, tenemos que prender una fogata. Yo iré a buscar la madera, así que esperen aquí, diría Goku mientras se iba. Bueno, creo que poco a poco le estás agradando, diría Kayuma alegre. Bueno. Comparado con antes está mucho más amable, diría Rayla a Kayum. Los demás solo esperarían a Goku para que trajera los palos. En el castillo. Se podría ver la habitación secreta de Viren, aunque habían 2 personas ahí adentro. 5 minutos tarde. Me disculpo por eso, diría Viren a Gren. Descuida, solo fueron 5 minutos, diría Gren calmado. Bueno, ¿cuáles son tus preocupaciones? Preguntaría Viren. Bueno, me sacaste de la misión, diría Gren. Anotado. Continúa, diría Viren. Y me metiste en este calabozo, diría Gren estando encadenado por unos grilletes. Ya veo algo más. Preguntaría Viren. No. Espera, no creo que eso es todo, diría Gren. Ya veo, tu opinión es muy importante, diría Viren dando una reverencia. Padre, ame el otro prisionero, diría Claudia llegando al lugar. Viren y Claudia se irían a otra habitación donde estaba encadenado Rumaan. Todavía se rehúsa a comer, diría Claudia a Viren. Entonces dejemos que pase hambre, diría Viren mientras se iba del lugar. Claudia cerraría la puerta dejando en total oscuridad la habitación, pero se podrían ver unos ojos que solo mostraban enojo. Fin del capítulo.